Hace 57 años los cubanos decían: viene Fidel Castro y la Sierra Maestra no tiene importancia. Aquí lo manejamos, salimos de este bárbaro de Batista, nos hacemos a Castro y a Castro después lo absorbe el sistema y convivimos con él. Hace 57 años se quedaron sin país. Lo que está abierto, lo único que está abierto en Cuba son las cárceles. Todo el sistema productivo cubano se arruinó. La gente vive en la miseria y han vivido lo que han podido vivir de regalo de la Unión Soviética, que les dio las millonadas de dólares que no ha repartido los Estados Unidos en toda América Latina, y han vivido últimamente de los regalos que les da el chavismo y el madurismo, es decir, han vivido de regalo, han sobrevivido de milagro. Ahora, cuando se les acaba el petróleo de Chávez y de Maduro, se preguntan: ¿y ahora de qué vivimos la mala vida que tenemos? Hace cerca de 20 años, los venezolanos decían: Chávez, eso no vale la pena, ese es un golpista, ese es un militar cheverongo que habla de cosas tontas y que habla de socialismos y que habla de tonterías. No vale la pena lo de Chávez, con tal de que salgamos de estos políticos corruptos, vámonos con Chávez. Perdieron el país y lo perdieron hasta el punto en que no tienen que comer. Los colombianos vivimos de espaldas a la realidad de que nuestros hermanos venezolanos no tienen que comer. El proyecto de inflación para este año es del 700%. Les acaban de subir el salario 50%. Luego le queda un 650% a los venezolanos para que puedan comer. Pero tienen un problemita, y es que, siendo tan altos los precios, van a los supermercados y no encuentran las cosas, porque el aparato productivo lo arruinaron, porque el campo lo destruyeron, porque no tienen con qué importar alimentos, y eso en el país más rico de América y uno de los más ricos del mundo, que es Venezuela. Los colombianos estamos jugando el mismo juego, el de los cubanos hace 57 años, el de los venezolanos hace 20, esto de que vienen las FARC y de que Juan Manuel Santos les está entregando el país y que va a haber distintas zonas de la nación entregadas a la guerrilla de las FARC. En fin, ahí vemos cómo nos vamos a batir. Los empresarios juegan el juego insensato que jugaron, por ejemplo, los empresarios con Hitler. Les parecía cheverongo Hitler porque les daba dinero a ganar, porque se apoyaba en ellos, y después pagaron con sangre, con dolor, con lágrimas el desvío que cometieron. Así son las cosas. ¿Estamos hablando de una tragedia que no existe? No, la tragedia sí existe. ¿Y cómo se puede comprobar esa tragedia? Bueno, si ustedes fueron al mercado hoy, encontrarían que pueden comprar menos cosas porque los precios se subieron a las nubes. Si ustedes van a pagar impuestos, se dan cuenta de que el salario se les va pagando impuestos. Si ustedes tienen un carrito, se dan cuenta que no pueden mantener el carrito. Colombia está descuadernada, como diría en algún momento Carlos Lleras Restrepo, y el país está al borde de la quiebra, o está en la quiebra mismo. Las empresas del país no valen nada. Por ahí dijo el presidente Santos, alias Juanpa, que no vendería Ecopetrol. Pues no va a vender Ecopetrol porque no hay quien se lo compre. Ecopetrol no vale un peso. Hace 5 años Ecopetrol tenía un valor de cerca de 210 billones de pesos. Hoy no vale nada. Quebraron a Ecopetrol, regalaron a Isagen. El problema de Reficar es de unas dimensiones colosales, pero eso sí, estamos en condiciones de refinar un petróleo que no estamos produciendo. No sé si usted sabe, querido amigo, que el cálculo es que dentro de 5 años Colombia no tendrá una gota de petróleo, ni una. Habremos agotado todas las reservas en los próximos 5 años. ¿Esto es casualidad? ¿Puede ser un gobierno tan torpe como eso para producir estos resultados? Para destruir la clase media, para destruir la clase productiva, para que la gente se encuentre con que no tiene que comer. ¿O esto es voluntario? Y ustedes se preguntarán: ¿cómo hay alguien tan loco, tan malo, que destruya un país a sabiendas? Sí, señores, los que quieren hacer de Colombia un país comunista están dando el primer paso indispensable para que un país sea comunista,
y es que esté en la miseria. ¿Ustedes tienen noticia de un país rico que se haya vuelto comunista? ¿Ustedes tienen noticia de un país próspero y de un país seguro en sí mismo que se haya dejado manejar por una banda de truanes y de canallas? Eso no existe. La primera condición para tomarse un país es pauperizarlo. La pauperización es un término que no me estoy inventando. Es un término completamente caro a los comunistas, que saben que solo pauperizando las naciones las pueden dominar. La gente en la pobreza se prende de cualquier cosa, y un Estado que les tire una migaja de pan les da lo suficiente para comer. En eso andan todavía algunos venezolanos, diciendo, somos Maduro, de Maduro, porque Maduro nos da unas migajas de pan. Eso es lo que está pasando. La ruina, la quiebra de Colombia no es una casualidad. De lo que se ve venir, tenemos un ejemplo muy claro con lo ocurrido en Conejo, La Guajira, municipio de Fonseca. El gobierno de Juanpa, con la plata de ustedes, queridos amigos, se trajo unos bandidos que estaban en La Habana en un jet charter privado. ¿Ustedes han montado alguna vez en un jet privado? Estoy seguro que no. Ellos sí, estos asesinos, estos canallas, estos secuestradores de niños, montan en jet charter costeado por ustedes. Pasaron una noche en Valledupar, pero no en un cambuche, por supuesto. Lo pasaron en el Hotel Sonesta, por cuenta de ustedes. Al día siguiente, los esperaba un helicóptero, pagado por ustedes, que los llevó a Conejo, en La Guajira. Y oh sorpresa, a La Guajira llegan, no se sabe la cifra exacta, 200, 300, 500 guerrilleros, armados hasta los dientes, con cananas llenas de balas, con fusiles de última generación. Los fusiles malitos que tenían eran los Galil, robados a soldados asesinados por ellos. No hay otra forma posible de que un guerrillero tenga un Galil sino sobre la base de un soldado muerto. Muy bien, 200, 300 o 500. ¿Cómo se movilizan? ¿Cómo llegan 300 bandidos de esos armados con fusiles de última generación hasta un municipio de La Guajira que queda, un corregimiento de La Guajira que queda al pie de Fonseca? ¿Dónde está una de las unidades militares más importantes del país? La unidad Rondón. ¿Por qué no se movilizó? Porque tenía orden de violar la Constitución y la ley, porque tenía orden de quedarse en su sitio, porque tenía orden de entregarle la tierra colombiana a los bandidos. Pues ahí estuvieron. Se tuvieron que movilizar por la noche, la pasaron tranquilamente. Al día siguiente estuvieron todo el día en Conejo, oyendo unas arengas. ¿Dichas a quiénes? ¿A la gente del Conejo? No solamente. Trajeron buses, más de 30 buses se dice, de distintos lugares de la costa, con gente que venían a oír esas arengas. 30 buses no se movilizan fácilmente. Vaya, contrátelos y después me cuenta cómo es, y llénelos de gente, y dele a esa gente comida, y desayuno, y almuerzo. Háganlo por experimento. Pues llegaron al Conejo, oyeron a estos bandidos de las FARC echarles las arengas que quisieron, se tomaron la escuela. Asaltar una escuela con fusiles es un delito de lesa humanidad, de esos que no se perdonan según el Tratado de Roma. Pues eso hicieron. Como tenían hambre, llegaron a la finca de un vecino y le mataron 10 novillos. Pues no importa, 10 novillos, no son ustedes los dueños de los novillos. No nos duele el dueño de esa finca que fue de esa manera expoliado. Pasaron todo el día. Dueños y señores del pueblo, dueños y señores de la situación. Al final, en carros muy lujosos, en 4x4, como se dice de esas camionetas, emprendieron el camino. ¿Con qué rumbo? Nadie sabe. ¿A qué distancia? Nadie sabe. Hay una cosa que sí sabemos, y es que el ejército tenía orden de abrirles paso. El ejército de Colombia, nuestro glorioso ejército, comprometido en un acto de violación a la ley y a la Constitución, porque los despejes están absolutamente prohibidos,
y porque la orden de los militares es atacar a bandidos armados donde quieran que los vean. Así pues, que en Conejo se dieron todas estas circunstancias, concentraciones inmensas de gente, los bandidos de las FARC hablándole a una población atónita que veía ante sus ojos que eso no era de ellos, que la tierra de ellos era de los guerrilleros, que les estaban advirtiendo: de aquí en adelante ustedes son de nosotros. ¿Pasó eso solamente en el Conejo? No, pasó en 5 lugares distintos del país: en el Caquetá, en Putumayo, en el Meta, solo que en Conejo los pillaron. Y una vez que los pillaron, salió Juanpa Santos, el presidente, que tenemos por desgracia, a decir: las FARC abusaron de nuestra credulidad. ¿Sí? ¿Quién los trajo en jet? ¿Sí? ¿Quién los albergó en un hotel de 5 estrellas? ¿Sí? ¿Quién se los llevó en helicóptero? ¿Sí? ¿Quién los tuvo días perdidos sin que nadie sepa dónde más estuvieron? ¿Dónde más cometieron atropellos? ¿Dónde más se comunicaron con grupos armados para lo que se viene, que es el dominio total del territorio nacional? De La Habana va a salir un acuerdo, dice, una convención, donde les van a entregar un número de territorios que nadie sabe cuánto es. A juzgar por los que van a venir a verificar el proceso, son por lo menos 18 lugares del país. No son 18 conejos, son mucho más grandes que esos 18 conejos. Nadie los quiere recibir. Ya dijeron los del Casanare que no los reciben. Ya los de Antioquia están en pie de lucha. ¿Quién quiere recibir a esos bandidos, a esos asesinos? Nadie. Santos está hablando de una guerra que no existe, cuando teníamos plena seguridad en los últimos días del gobierno de Uribe, y a lo largo prácticamente de los 8 años del gobierno de Uribe, nos están armando una guerra que calculan ellos que van a ganar, inclusive con la ayuda de nuestro ejército. Ellos calculan que nuestro ejército se va a unir a los bandidos. Lo que sigue, señores, es la esclavitud, la pobreza y el hambre. Ante estos acontecimientos dramáticos, ante estos hechos trágicos, el ciudadano del común, usted que me está viendo, me está oyendo, se pregunta: ¿yo qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Sí podemos hacer. Si aquí se descubre que hay una fuerza nacional, si aquí se descubre que hay un país que no se quiere entregar, las cosas van a cambiar. La condición para que se instaure una tiranía es que hay un pueblo que se entrega sin luchar. ¿Y cómo la lucha? No los estamos invitando a actos heroicos ni a que tomen signos trágicos de la vida. Algo muy sencillo. El 2 de abril vamos a salir a marchar para decir que no estamos de acuerdo con el empobrecimiento del pueblo, con el manejo de la economía, con la carestía de la vida, con la quiebra de Ecopetrol, con la quiebra de Isagen, con la quiebra de Reficar, con los 4.000 millones de dólares que se robaron allá, con todos los acontecimientos que se están desarrollando que hacen que la vida de ustedes sea muy complicada. No se les olvide, los hijos de ustedes, los sobrinos de ustedes, los jóvenes, tienen una maleta lista para irse a cualquier parte. Prefieren irse a cualquier parte que quedarse en Colombia. ¿Qué podemos hacer? Les repito, darle a conocer a este gobierno y al mundo que no nos vamos a entregar. El 2 de abril habrá una marcha. Está convocada por el Centro Democrático, pero no es del Centro Democrático, no es de nadie. Realmente quienes invitan son esos anónimos colombianos que desde las redes sociales le dicen al otro: venga, caminemos. Caminemos porque no estamos de acuerdo. Caminemos porque no queremos vivir en una tiranía. Caminemos porque no queremos que los peores asesinos del continente en la historia, que son los miembros de las FARC, gobiernen a Colombia. Caminemos el 2 de abril. Es una oportunidad. Si algún día pasa lo que pasa, usted dirá orgulloso: al menos caminé el 2 de abril. Si usted no sale el 2 de abril a la calle, se dirá para usted mismo y para siempre y para sus hijos: tuve la cobardía de no salir el 2 de abril a caminar. Caminemos con alegría, caminemos con fe, pero digámosle al mundo que Colombia no es una tierra apta
para los tiranos y que Colombia no será, como no ha querido nunca serlo, un país comunista.